La Constitución Política de Colombia está organizada en un preámbulo y 13 títulos, los cuales se componen de 380 artículos constitucionales y 67 transitorios. Bien, la Constitución de Colombia se describe las tres ramas del poder sobre las cuales se estructura el gobierno colombiano. De esta manera, cada rama trata un título de la Constitución y también abarca una serie de artículos que se encargan de regir a la República de Colombia. Bien, entonces estas tres ramas del poder se denominan como ejecutiva, legislativa y judicial. En Colombia, la Constitución política se puede decir que es la fuente y el origen de todas las leyes y es la cual que se encarga de todas el control del país. Entonces, ha habido relativamente algunas muy pocas constituciones desde que se convirtió en una nación independiente, que esto surgió pues en 1830. Las primeras versiones de la Constitución fueron promulgadas en los años de 1832, 1852 y 1858, donde se reconocía cierto grado de autonomía local. Ahora bien, después de la Guerra Civil de 1885, el Estado estableció una forma de gobierno definida y la Constitución tuvo que pasar por diferentes series de enmiendas en los años de 1910, 1936 y 1968. Finalmente, en 1991, una nueva Carta Constitucional fue promulgada y estructurada con la división que se conoce hoy en día. La Constitución de 1991, a esta se le han realizado ajustes periódicamente. La versión vigente de este documento data del año 2005 y pues esta es la que se encuentra actualmente en vigencia. Ahora vamos a hablar de las reformas, ajustes y cambios que le han realizado a la Constitución Política de 1991. Bueno, hasta el momento lleva 52 actos legislativos, lo que quiere decir que en promedio ha tenido una reforma cada 5 meses aproximadamente. Ha tenido reformas muy polémicas, como es la reelección presidencial, la cual se autorizó, pero también se volvió a eliminar. La que le permitió la implementación del acuerdo de paz a las FARC, la que instauró el denominado Fast Track, la de la extradición y la que reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Constitución Política de 1991 es considerado como una norma liberal que pone por encima de cualquier cosa los derechos ciudadanos. Sin embargo, para los conservadores más arraigados, la de 1886 era mejor porque dejaba muy claros los deberes de los colombianos. Entonces hay muchos conservadores que aún consideran y creen que la mejor constitución fue la Constitución de 1886, la antecesora de la Constitución de 1991. La Constitución Política tiene como principal objetivo velar por la organización política del país y dar conocimiento formal de los derechos y deberes de los individuos en Colombia. Dentro de este documento se les da pleno reconocimiento a estatutos internacionales como los siguientes: los derechos humanos, el reconocimiento de la nación como soberana, también la división de los poderes y la existencia de un sistema representativo. Bien, por otro lado, la Constitución Política también cuenta con algunas provisiones transitorias. Entre ellas también vamos a mencionar que Colombia tiene una estructura de leyes que pues está basada en una jurisdicción civil. Esto quiere decir que la Constitución representa al grupo supremo de normas sobre las cuales se rige la nación. Bajo este esquema, el Congreso es el encargado de pasar las leyes dentro de su estructura jerárquica para que éstas sean aprobadas.
La mayoría de leyes son ordinarias y se basan en los principios comunes del mundo. La Constitución política se divide de la siguiente manera. Está la sección dogmática, la sesión orgánica, también encontramos los mecanismos de reformas y las normas neutras. Y todo esto lo vamos a ver con más detalle a continuación. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte dogmática de la Constitución Política de 1991. ¿En qué consiste la parte dogmática? La parte dogmática es un conjunto de normas que establecen los principios básicos que orientan la vida del Estado y los derechos de las personas. Se encuentran los principios y los derechos, el preámbulo en los cuales está el título 1 y el título 2. Bueno, el preámbulo señala la filosofía y las decisiones morales del Estado. También se encuentran los propósitos del constituyente que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo. Nosotros podemos ver el preámbulo en nuestra Constitución política en la primera parte, que empieza como el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representando por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí continúa. Encontramos el título 1 y el título 2 que se encuentran descrito el fin fundamental de la Constitución, así como los derechos, los deberes y las garantías de todos los ciudadanos. Bueno, entonces, en estos títulos nosotros encontramos los principios. ¿Qué son los principios? Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta humana. Estos se encuentran en el título número 1. Son los 10 primeros artículos del título 1, entre los cuales encontramos que la Constitución es la norma de normas, que Colombia es un Estado social de derecho, garantizando en forma república unitaria descentralizada. Y así encontramos los 10. También encontramos los derechos. Los derechos son todos los valores sociales que el hombre ha conquistado a través de la historia, relativos a bienes primarios o básicos para la garantía de una vida digna y sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Encontramos también los deberes, que son las responsabilidades que tiene el individuo con el Estado, con los otros ciudadanos y consigo mismo. Así como nosotros como ciudadanos colombianos tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, también tenemos que cumplir unos deberes, que son unas normas que rigen nuestra conducta. Encontramos las garantías que da la Constitución Política de 1991 es que ofrece a las personas un conjunto de garantías fundamentales y la acción de correspondiente para hacerlas valer como un mecanismo de protección ciudadana. Pues los mecanismos de protección ciudadana no entraremos a profundizar porque ya los hemos visto los cortes anteriores, que son la acción de tutela, la acción popular y todos ellos, los cuales se encuentran consagrados en la Constitución Política y que nos da pauta para nosotras poder hacer valer nuestros derechos. La sección orgánica se encuentra la estructura y el funcionamiento del poder. Bien, en esta sección incluye los siguientes títulos que son del 3 al 12 y los artículos hasta el 227. Dentro de estos títulos se tratan los temas sobre la nacionalidad, la participación democrática, los partidos políticos, la estructura y la organización de Estado, y de igual forma se definen todos los conceptos relacionados con las ramas del poder político de Colombia. Dentro de la sección orgánica también se encuentra sostenida la mayor parte del desarrollo constitucional y las leyes más representativas del pueblo colombiano. En la división de la Constitución Política, cabe resaltar que la parte orgánica se encuentra todo lo desarrollado con la parte constitucional. Bien, como pueden ver en el siguiente esquema, vamos a hablar sobre las 3 ramas del poder público.
Cabe resaltar que el Estado colombiano es un Estado social de derecho que se rige por una democracia, como se menciona en la Constitución de 1991. Comenzaremos con la rama ejecutiva. Bien, esta hace cumplir las leyes y mantiene el orden público y recauda los impuestos. Esta la compone pues el presidente de la nación, el gabinete, las gobernaciones y las alcaldías. Seguidamente tenemos la rama legislativa, que se encarga de elaborar las leyes y las normas a través del Congreso bicameral. La compone el Congreso de la República. Y también tenemos la rama judicial, en donde aplica la ley de manera justa y resuelve los conflictos graves. Está compuesto por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Seguidamente vamos a hablar más detalladamente sobre cada una de las ramas que acabo de mencionar. Bien, ahora vamos a hablar sobre la rama del Poder Ejecutivo. En esta, pues domina las ramas del gobierno que están relacionadas con el presidente, el vicepresidente, los ministros, los directores de agencias administrativas. De acuerdo con la Constitución de 1991, el presidente debe ser elegido por la mayoría de los ciudadanos colombianos, es decir, que debe contar con más del 50% de los votos. Esto por medio del sufragio. De acuerdo con la estructura de la Constitución política, el presidente es la cabeza del gobierno y el jefe de Estado, y es quien se encarga de la administración del país. Además de que también se encarga de proteger los intereses de la nación. Está avalado por la estructura de la Constitución Política de Colombia para declarar estados de emergencia y convocar a reuniones extraordinarias del Congreso de la República. Seguidamente tenemos el poder legislativo. Según la Constitución Política, este poder está controlado por el Congreso. También se compone del Senado y la Cámara de Representantes. Los senadores y los representantes son elegidos por votación popular y deben conservar el cargo por 4 años. Estos individuos deben llevar a cabo sesiones legislativas de forma anual durante el Día de la Independencia de Colombia. El proceso legislativo, por medio del cual se reestructura la Constitución política, comprende 7 pasos, que son iniciativa, debate, votación, aprobación, sanción, promulgación y publicación. Existen ciertos limitantes sobre la forma como este proceso puede iniciar. Sin embargo, el Poder Legislativo es el encargado de avalar cualquier cambio que se lleve a cabo en la estructura de la Constitución política. Para finalizar, tenemos el Poder Judicial. Bien, la Corte Suprema de Justicia colombiana es la entidad que está a la cabeza del Poder Judicial del país. Este organismo decide si apela o no a los errores que puedan ser encontrados en una ley, basándose en un fundamento, propósito y funciones. Ahora bien, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, existen 3 cámaras que se encargan de filtrar los temas relacionados con la aprobación de las leyes civiles, criminales y laborales. De igual manera, es la que se encarga de reforzar las aplicaciones de los artículos constitucionales en todos los individuos de la República, incluyendo aquellos que la representan.